Buenas tardes, mi nombre es Noelia Martoro y le vamos a hablar acerca de la realidad virtual. Mi grupo está conformado por José Tadeo, Juan Bernardo Pereira y mi persona. Durante esta presentación le vamos a explicar qué es la realidad virtual, sus conceptos básicos, historias, ventajas, desventajas y en dónde, o sea, en qué área las aplicamos. Dentro de la realidad virtual, las características que pueden existir son numerosas, sin embargo, las resumimos en tres que son los aspectos más resaltantes de ella. En primer lugar, la simulación. Y bueno, la simulación no solamente va a partir de los videojuegos, sino desde la educación hacia la ciencia. ¿Y en qué consiste la simulación? Bueno, en representar un sistema real en un medio digital. En segundo lugar, encontramos la interacción. ¿En qué consiste? O lo que por definición se puede decir que es el intercambio de movimientos físicos que se digitalicen. Entonces, bueno, que esto es importante porque básicamente es como si nos estuviéramos metiendo dentro de la pantalla y estuviéramos nosotros mismos ejecutando las acciones. Y esto se hace a través de sensores físicos, ¿verdad? Por ejemplo, la consola de PlayStation vende accesorios que te permiten que, por ejemplo, cuando tú estés jugando, tú sientas la pistola, sientas cuando disparas y puedas ejecutar movimientos como caminar, correr, etcétera. Por último, está la percepción. Y bueno, aquí esto es importante porque combinas los elementos de simulación e interacción. ¿Por qué? Porque tú te mismo, al tú llevar a cabo una simulación real y una interacción real, tú te sientes que estás dentro del programa y estás visualizando concretamente todo lo que estás haciendo como si fuera real. Y la verdad es una ventaja porque, bueno, no solamente en el caso de los videojuegos que crean juegos de alto entretenimiento y alta gama, sino también, por ejemplo, en el caso de la ciencia, aplicado en el estudio, por ejemplo, de las partículas químicas, permite simular de cierta manera todo lo que está ocurriendo en el medio físico, en un medio digital, a pesar de que, bueno, nosotros no lo sentamos, no lo toquemos o palpemos, lo estamos observando y estamos dentro de la reacción, de lo que está ocurriendo. Y en la educación, bueno, permite básicamente trasladar una universidad o un colegio a un medio digital. Y es lo que actualmente está ocurriendo con el tema de la pandemia, que tuvimos que digitalizar todo el proceso de educación a un medio en donde, bueno, usemos herramientas como Classroom, Zoom, Meet, que son instrumentos digitales que nos permiten hacer nuestro día a día de colegio, universidad, sin estar presente en las instalaciones físicas, pero aprendiendo tal como si fuera que un día normal. Hola, ¿cómo están? Yo les vengo a contar lo que es la historia de la realidad virtual. Parto diciéndoles que muchos de nosotros podemos pensar que la realidad virtual es una tecnología desarrollada en nuestra época, es algo sumamente innovador, algo sumamente nuevo. Innovador quizás sí, pero no es de nuestra época. Se remonta a los años del siglo XIX, donde, de acuerdo con Ortega en el artículo escrito en 2016, Charles Weston en 1844 crea lo que sería el inicio de la realidad virtual, es decir, crea el estereoscopio, un instrumento el cual años después le da vida. En 1958, Philco Corporation ideó un sistema de realidad virtual partiendo del diseño original de Charles Weston. Continuando con el tema, cabe destacar que el significado que conocemos hoy en día como realidad virtual nace a raíz del artículo The Ultimate Display que publica Ivan Sunderland en el año 1958, en donde explica el concepto que los científicos llevan buscando durante años. 2 años después de este hecho, es decir, en el año 1960, después crea el primer programa diseñado para generar mundos virtuales con imágenes en 3D. 1 año después de este hecho, en el año 1961, dos empleados de Philco Corporation, es decir, Cornell y Bryant, desarrollan y construyen el primer casco de realidad virtual, el cual podremos ver aquí a la derecha. Como se aprecia, al ser el primer prototipo existente, era un casco sumamente voluminoso y totalmente distinto a como son hoy en día, pero se veía la raíz de que iba encaminado a ser un gran proyecto futuro. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la realidad virtual en la educación. Según Meneses 2020, la realidad virtual permite que los estudiantes se desenvuelvan en un entorno digital,
Entonces, lo importante aquí es saber cuáles son estas ventajas y cuáles son sus desventajas y para qué se utiliza en la educación. Bueno, primeramente, la realidad virtual aplicada en la educación es una manera interactiva de aprender. Y otro de sus beneficios es que el estudiante aprende a largo plazo. Es un aprendizaje visual, auditivo y muchas veces sensorial. Por esta razón, los médicos utilizan mucho esta estrategia para aprender sobre el cuerpo humano, ya que pueden ver sus músculos, sus huesos, los órganos internos, el corazón, etc. Otra ventaja de esto es que los profesores del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado en España, esta organización se llama INTEF, en donde muchos de ellos aplican, como un número exacto sería 10.000 profesores, ellos aplican para adquirir estas destrezas tecnológicas y aplicarlas en el aula de clase. ¿Pero por qué quieren aplicarla? Porque esto es una ventaja tanto para el alumnado como para el profesor. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes no tardan mucho cognitivamente para procesar la información. Es mucho más rápido, es mucho más efectivo, mucho más didáctico y los estudiantes interactúan entre sí. Es como decir como que si se rompiera el hielo entre ellos. Una pequeña desventaja, bueno, pequeña grande desventaja es que para utilizar este tipo de tecnología se requiere de ciertos dispositivos electrónicos como buen internet, y este internet tiene que tener Wi-Fi, smartphones, lentes de realidad virtual. Estos lentes pueden ser tanto como de cartón o como los originales, aquí sí no hay dudas. Lo cual puede causar unos altos costos, porque mínimo en un salón de clase pueden haber 15, 20 estudiantes, depende, más el profesor. Entonces ya aquí se ve que el gasto es un poquito alto. Sin embargo, una de sus aplicaciones son en el Museo Thyssen-Bornemisza en España, Madrid, ellos aplican una realidad virtual. Entonces, ellos ponen sus obras, tienen sus obras. Entonces, la persona puede entrar dentro de la obra y apreciar la historia de la obra. Es decir, esto es un viaje en el tiempo, donde una persona aprende sobre la historia y es a la larga un beneficio porque es un aprendizaje a largo plazo. Es un concepto fácil de aprender, muy didáctico e interactivo. Finalmente, la realidad virtual es una revolución en el mundo. ¿Por qué? Porque quien no quiere aprender con realidad virtual, la mayoría de nosotros quiere aprender mediante la realidad virtual. Entonces, esto significa que es una herramienta muy productiva, tanto para el profesor como para el alumno. Realidad virtual en videojuegos. Como nos explica IFEMA Madrid 2020, los videojuegos tienen la dicha de ser la primera aplicación que tuvo la realidad virtual y además sigue siendo la más importante hoy en día de acuerdo al mercado tan grande que este posee. Gracias a ello, se pueden crear mundos paralelos en donde se desarrollan escenas de juegos. Esto permite que el espectador experimente distintas atmósferas de acuerdo a lo que esté jugando o viendo en dicho momento. En la actualidad, este desarrollo tan grande que ha tenido la industria de los videojuegos ha permitido desarrollar interfaces implementando nuevas perspectivas reales, además de zonas de guerras, zombies y mundos imaginarios con el objetivo de mejorar la experiencia del jugador. Cabe destacar que aunque en sus inicios estos mundos no se asimilaban tanto a como es el mundo real, poco a poco han llegado a una calidad increíble, tanto así que muchos expertos confirman que cada vez es menos la línea que separa lo virtual de lo real. En continuidad conversando sobre la realidad virtual, las aplicaciones, nos encontramos la ciencia. Y bueno, para resumir un poco, la ciencia es una de las ramas que ha permitido que sucedan los descubrimientos y las nuevas invenciones. Nos ha permitido también hacer que los problemas se los conviertan más fácil y así afrontarlos de mejor manera. ¿Qué ocurre? A la ciencia no solamente se requiere conocer grandes fórmulas matemáticas, ecuaciones químicas, complejidades físicas,
sino también detrás de ella y detrás de cada teoría existe una inversión de costos que se requiere para tú poder estudiar físicamente estos fenómenos. Y generalmente se hace en un laboratorio que puede ser de química, de física, de mecánica, electrónica, pero ese es el medio físico en donde se aplica la ciencia. ¿Qué ocurre? No todo el mundo puede costear esto, o no todo el mundo puede entrar a ellos. Y por otro lado, el uso excesivo de muchos laboratorios, como es el caso de química, pueden generar un riesgo de contaminación enorme para nuestro ambiente, por lo que se intenta reducir las prácticas, pero no reducir completamente, sino parcialmente. Y es aquí donde se busca emplear la realidad virtual, ya que esta es una herramienta que permite que el uso de software y de redes con el fin de aplicar conocimientos científicos y seguir el estudio, pero mediante un medio virtual. Entonces, lo que estaríamos haciendo en un laboratorio lo podríamos estar trasladando a una computadora o una laptop. Y esto tiene unas grandes ventajas, por supuesto, no solamente en términos de costo y de que todo el mundo pueda usarlo, sino también de internacionalizar los grupos de investigación, de poder hacer una ciencia libre y que todo el mundo pueda hacer ciencia. Ahora, bueno, no hay necesidad de contar con un laboratorio, sino simplemente tú en tu casa, que a las personas que les gustan investigar pueden seguir con las investigaciones empleando CPUs y computadoras. Y bueno, algunos de los campos que se está aplicando la realidad virtual actualmente dentro de la ciencia son los siguientes. En primer lugar, la medicina explorativa de diagnóstico. Bueno, sabemos que para que un médico te diagnostique nos van a hacer la típica punción, sacar sangre y bueno, ver qué tal nos estamos, si tenemos los glóbulos blancos. Pero hablando de la medicina explorativa, es un entorno más allá y estamos hablando de los tomógrafos, las resonancias que no a muchos nos gustan y es uno de los medios que permite estudiar internamente nuestro cuerpo. Ahora bien, el uso de estos medios físicos en combinación con la tecnología digital permite captar y estudiar las masas con mayor detalle y mayor profundidad y así hacer que la medicina explorativa sea precisa dentro de lo que cabe el procedimiento. Permite también hacer precisiones dentro del diagnóstico y evitar los errores dentro de ellos. Por otro lado, el desarrollo y el descubrimiento de nuevos fármacos también se está llevando a cabo gracias a la realidad virtual. Bueno, uno de los casos y de los ejemplos más importantes es el COVID. Muchas de las compañías farmacéuticas que desarrollaron la vacuna, sobre todo la AstraZeneca, que lo hizo en participación a Oxford, se usó la realidad virtual como uno de los métodos para descubrir propiedades del coronavirus y descubrir cuál es su mecanismo de ataque hacia el ser humano, lo cual es una ventaja porque un virus desconocido que es tan patológico se está reduciendo el riesgo de que los investigadores se contagien solamente empleando la realidad virtual. Entonces el investigador podría estar cumpliendo su cuarentena en su casa, pero podría continuar las investigaciones con el COVID y así poder acercarnos más rápido a la vacuna. Fíjense que a los 7 meses ya se tenían algunos resultados preliminares de la vacuna y esto fue gracias a la realidad virtual. Entonces, bueno, es una gran ventaja y una herramienta que no va a quitar las prácticas convencionales, sino que las va a mejorar y las va a perfilar hacia una nueva manera de poder hacer la ciencia. Bueno, finalmente, según Cristina Ibáñez, la tecnología se ha convertido en una herramienta multifuncional para el ser humano porque contribuye en el desarrollo de sistemas y programas de diferentes áreas como lo son la medicina, la ingeniería y la educación. Esto a la larga sigue siendo un beneficio para todos en general porque enseña mucho más a los médicos de una manera mucho más interactiva, y no solo los médicos, sino los estudiantes que pueden aprender idiomas mediante la realidad virtual, ya que pueden interactuar con otras personas de otros países estando en su lugar de origen. Finalmente, más allá de ser una herramienta de diseño y gamer, se ha convertido en la mano amiga del hombre, permitiendo ampliar los descubrimientos y desarrollar nuevos conceptos en la humanidad. Estas son nuestras referencias
Gracias por su atención.